Bien, bienvenidos hermanos, hermanas, después de el pesado viernes que tuvieron algunos. ¿Ya están recuperaditos? ¿Sí? De la voz, de todo, hermano. De su voz, ¿qué hizo? Fue un tiempo muy bonito, hermanos. Y bueno, ahora estamos en este tiempo de la escuela dominical. Nos visita una hermanita aquí, que está aquí, creo que algunos la conocen, nuestra hermana Marta. Bienvenida con nosotros. Este es un tiempo de la enseñanza de escuela dominical. ¿Qué es lo que estamos viendo? La teología bíblica sistemática, propiamente lo que llamamos como cristología. ¿Qué es la cristología? Lo que está ahí en pantalla es la doctrina acerca de Cristo, de lo que la Biblia enseña acerca de Cristo. ¿Ok? Bienvenido, tocallito. No me escuchó. Bien, entonces, el estudio de la cristología, hermanos, es muy importante. Es muy importante y esencial para el creyente, de tal manera que en la medida de lo que tú creas de la cristología, será determinante para tu salvación. La cristología es muy importante. De hecho, esta fue una de las preguntas que Jesús le hizo a sus discípulos, ¿se acuerdan? En Mateo 16:15, que estará ahí en pantalla, y Jesús les dijo a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y es la misma pregunta que los evangelios, en cada evangelio nos harán al final de cada evangelio. ¿Qué vas a confesar y creer acerca de Cristo? La cristología trata de este punto, de que entendamos quién es Cristo Jesús y que adoremos a este Cristo Jesús. Por lo tanto, es muy importante, hermanos, que podamos tener un claro entendimiento de cosas muy esenciales y básicas de la cristología. Ya desde el principio de la cristiandad, el tema de la cristología ha sido atacado. Hermanos, o que se llamaban hermanos, se levantaron en medio de la iglesia y confesaron ciertas cosas acerca de Cristo equivocadas. Miren, por ejemplo, un ejemplo de esto en pantalla. En el año 256, estamos hablando del siglo II, ¿no? Siglo III. Dice lo siguiente en la pantalla: Dios no siempre fue Padre, sino que hubo un tiempo en que Dios estaba solo y aún no era Padre, pero después se convirtió en Padre. ¿Cómo ven eso? El Hijo no existió siempre, pues así como todas las cosas se hicieron de la nada y todas las criaturas y las obras existentes fueron hechas, también la palabra de Dios misma fue hecha de la nada. Y hubo un tiempo en que no existió. Entonces, al desear darnos forma a nosotros, Él hizo a cierto ser y lo llamó la palabra, sabiduría e hijo, para que pudiera darnos forma por medio de Él. Arrio, un presbítero, un obispo, un pastor de Alejandría. Hermanos, ¿esa declaración es correcta o es falsa o es incorrecta? Para nosotros es sumamente, en cierta forma, fácil de entenderlo, fácil de comprenderlo, porque lo sabemos, pero en aquel entonces, hermanos, en estos años, esta era una enseñanza que muchos cristianos influyentes asumían como verdad. De hecho, Arrio compiló algunos cantos en la que pasaban alrededor de las gentes y lo cantaban, confesando de que Jesús era un ser supremo, pero que era creado. ¿Ok? Para aquel entonces, muchos cristianos creían esto, y hubo un hombre levantado por Dios llamado Atanasio, que se le llamó Atanasio contra el mundo, en el que él defendió vehementemente de que Jesús no es un ser creado, sino que es de la misma sustancia del Padre, igual que el Padre. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, hoy en nuestros tiempos, esta declaración es muy similar a lo que creen muchas iglesias que se denominan cristianas, o lo que también algunas son sectas, como los Testigos de Jehová. El arrianismo es este sistema herético que se atacó en un principio y que se atacó para declararlo como herejía. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, la cristología forma parte pilar del cristianismo. Es en base a Cristo Jesús que una persona, que Jesús es la piedra donde las personas son tropiezo o se refugian en Cristo Jesús. Así que nosotros trataremos de mirar constantemente en estas lecciones acerca de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo? Entonces,
veamos la lección del día de hoy, lección número 4, para los que anotan. Lección número 4, ¿cuál es la lección del día de hoy, hermanos? El estado de humillación de Cristo. Ya llevamos 3 semanas estudiando el estado de humillación, bienvenida. El estado de humillación de Cristo. Recordemos el pasaje, vayan conmigo a la Biblia, y si no también va a estar ahí en pantalla, Filipenses 2, 5 al 11. A lo cual le voy a pedir, si puede, mi hermano Alfredo, que lo lea con voz fuerte. Filipenses 2, 5 al 11, ahí está en pantalla, o en sus Biblias. ¿Sí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dijo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, hermano. Entonces, aquí, hace 3 semanas, nuestro hermanito Carlos, tu pastor, nos compartió la introducción de los estados del verbo. ¿Cuáles son los estados del verbo? ¿Alguien se acuerda lo que vimos al principio? No los del seminario, sino los hermanitos, ya después los del seminario. ¿Hermanita? Ajá. Siga. Ok, exactamente. Exacto, 3 estados que vemos ahí en el texto. El estado preexistente, no de Cristo, sino del verbo. El estado de humillación de Cristo y el estado de exaltación de Cristo. Entonces, las semanas pasadas, nuestro hermano Axel, que está aquí atrás de nosotros, nos compartió del primer estado, acerca del estado de la preexistencia del Cristo. ¿Alguno que quiera compartirnos algo de lo que se acuerda de las 2 clases que vimos? ¿Alguien del estado preexistente? ¿A qué nos referimos con eso? Que el verbo existió antes de todo lo creado. Ya existía antes de todo lo creado. Exactamente, que tiene igualdad con el Padre, que el verbo es Dios, y todo esto, que Él siempre ha sido Dios, y esa es la parte que habló nuestro hermano Axel. Bien, entonces, para repaso, ahí están los estados del verbo. En el primero es el preexistente, el de humillación y la exaltación. El preexistente, el verbo como Dios. En el de humillación es Jesús como Dios hombre. Y en el de exaltación es Jesús como Dios hombre glorificado. ¿Ok? La próxima semana veremos el último estado, pero hoy veremos un poquito acerca del estado de humillación. ¿Estamos listos? Muy bien. Empecemos con una pregunta, hermanos. Siguiente diapositiva. ¿Dónde es que inicia este estado de humillación del Cristo, del verbo de Cristo, de la persona de Cristo? Algunos piensan que el estado de humillación solamente y exclusivamente se refiere a cuando Jesús murió en la cruz y fue sacrificado y fue molido y fue herido. Pero nosotros vamos a ver, conforme al texto, que el estado de humillación empieza como les va a decir el texto. Miren lo que dice en la siguiente pantalla, en el texto que leyó nuestro hermano Alfredo. Dice Filipenses 2, 7 al 8, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esta palabra de se humilló es la que nos interesa. La humillación sucede ¿en qué momento? Conforme al texto. En el que se despojó de sí mismo, en el que tomó forma de siervo, en el que fue hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ahí empieza el proceso de humillación. Entonces, hermanos, esta humillación sucede desde el momento que el verbo se hace carne, como lo dice Juan capítulo 1, 14, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces nuestro texto, después de decir que él se despojó y tomó forma de siervo, ahí empezó su proceso de humillación. Por lo tanto, el proceso de humillación inicia ¿desde dónde?
Desde su nacimiento, exactamente, desde su encarnación. Por eso es que el texto dice, desde ahí, desde el momento en que asumió la forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres, desde ahí empezó el proceso de humillación. Como hemos dicho, algunos piensan que solamente la humillación es en el momento en que Jesús fue golpeado, fue herido, y etcétera. Nosotros vamos a decir lo que la Biblia dice, que fue desde el mismo momento de su concepción, desde su encarnación. De ahí empezó el proceso, la etapa, el estado de humillación del Verbo. Ahora, eso me lleva a la siguiente pregunta, a la siguiente diapositiva. ¿Por qué, hermanos, es un estado de humillación? ¿Por qué decimos que Cristo, desde su encarnación, entró a un estado de humillación? El padecimiento del ser humano. Padecimiento del ser humano. Pensemos un poquito en la palabra humillación. ¿Qué significa la palabra humillación, hermanos? Degradación. Degradación. ¿Algo más? ¿Por allá? ¿Quién de ustedes se ha sentido humillado? Hecho menos. ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia en la que se sintió humillado? ¿Saben por qué no quieren decirlo? Porque es humillante, ¿no? Decirlo. Es vergonzoso. Miren, entonces, la Real Academia Española en la siguiente diapositiva nos dice esta definición. Es inclinar la cabeza, es doblar, es sentirse menoscabado, es herir el amor propio, la dignidad, es abatir el orgullo. Es cuando tú dices, ¿por qué me tratas así? Yo soy igual que tú y tú me estás tratando de una forma incorrecta y te sientes humillado. Me siento muy humillado, hermano, porque el pastor saludó a todos menos a mí, y algunos hermanos se sienten como humillados por esto. Es que el pastor me dijo esto a mí en público y me siento muy avergonzado, muy humillado. La palabra ya humillación en nuestros días ya tiene un matiz muy, muy, muy grande, en la que ya todos somos de cristal, ¿no? Ya no me digas nada porque ya me humillas, ¿no? Pero fíjense que la idea es esta misma. Yo tengo cierta identidad, en cierta manera, cierta dignidad, cierta posición, cierto valor, y cuando se me ataca esto, ¿cómo me siento? Humillado, avergonzado, porque no es digno de lo que yo me identifico, por así decir. Si yo soy ingeniero, algunos ingenieros se sienten mal cuando no les llaman ingenieros o cuando no les tratan como ingenieros. Cuando hablamos del Verbo de Dios, cuando hablamos de Cristo, hablamos que Dios, que Jesús, la persona de Jesús, en su condición como hombre, también era verdaderamente Dios, y por lo tanto lo que Él experimentó en toda su vida no correspondía a su naturaleza divina. Por lo tanto, desde el principio que se encarnó, toda la experiencia del Verbo era una experiencia de humillación, porque no correspondía a su naturaleza divina. ¿Sí lo ven? Piensen, por ejemplo, en esto. Siguiente diapositiva. Dios, la palabra, se hizo carne, se encarnó. ¿Tienen una pregunta, hermano? Sí, pueden revisar a la... Ajá. Cuando dice abatir el orgullo y la altivez, ¿era orgulloso Jesús? No, aquí esta definición está solamente en la Real Academia para nuestra experiencia del ser humano. Pero en la humillación de Cristo, como lo vamos a ver, no tiene que ver con que Jesús sea orgulloso. Porque para nosotros es jactancioso y orgulloso decir, es que yo soy un ingeniero, ¿no? Es que yo no hierro, no fallo, y tú me estás corrigiendo de algo y yo soy perfecto. Nadie de ser humano puede decir que es perfecto. Pero Jesús sí es perfecto. Y Él padeció y sufrió a pesar de ser perfecto en su naturaleza divina. Por lo tanto, Él no fue abatido en su orgullo. Porque Él realmente es quien decía ser. Perfectamente. ¿Sí ve, hermano, el punto? Ajá. Entonces, gracias, hermanito. Pensemos precisamente en esto, en la siguiente diapositiva. Dios, la palabra, como decía nuestro hermano, se encarnó. No era propia su naturaleza. Él no tenía egocentrismo. El egocentrismo de Dios es necesario en su naturaleza. Es decir, Dios tiene que a sí mismo darse gloria, porque si no, diríamos que Dios puede dar gloria a otro ser humano o a otra creación, y no corresponde a Dios. Solamente Dios merece gloria. Solamente Dios es digno de decir, yo soy amoroso, yo soy verdadero, yo soy. Pero cuando tú y yo lo decimos, mi hermano es un orgulloso. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
Pero Dios sí podía decir eso, Dios sí puede decir eso. Entonces, Dios, la palabra se encarnó. Uno de los milagros más grandiosos que en el Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento inicia, ¿con cuál es el milagro más grande con el que el Nuevo Testamento inicia? Con este punto, con que Dios se hizo carne. No estamos hablando de que Dios se hizo semihumano. No estamos hablando de que un hombre alcanzó la divinidad. Estamos hablando que el Dios eterno, el inmortal, el invencible, el poderoso, el que no dependía de nada ni de nadie, se hizo hombre como nosotros y asumió la experiencia de la cual tú y yo experimentamos cada día. Cada día. Estamos hablando de que Jesús, el bebé que nació en Belén, ese bebé era verdadero Dios y verdadero hombre, el Verbo divino. Yo les pregunto, hermanos, ¿era necesario que el Verbo de Dios se hiciera hombre, se encarnara? ¿Era necesario? ¿Cómo ven? ¿Sí, no? ¿Qué piensan? Para los planes de Dios, sí. El hermanito acaba de dar la clave. El hermano acaba de responder con un sí y con un no. Acaba de decir que para los planes de Dios era necesario que el Verbo de Dios se hiciera carne. Pero para la ontología de Dios, el ser de Dios, Dios no necesitaba hacerse carne. Dios no necesita de nada ni de nadie. Pero Dios lo hizo por sus planes y propósitos redentores. Dios, en la persona de Cristo, se condescendió y se sometió obedientemente a la voluntad del Padre. Por eso entonces Filipenses nos va a decir que siendo rey en cierta forma en una posición superior, se humilló, es decir, se rebajó a una posición de siervo. Ahora el Rey eterno, el rico, el que es infinitamente rico se hizo pobre. El que es independiente se hizo dependiente. Ahora el eterno se ajustó al tiempo. Ahora el inmortal se hizo mortal. Ahora el creador se hizo criatura. Y pudiéramos seguir enlistando. Eso, hermanos, es humillación desde principio a fin. Porque no corresponde a su naturaleza. Y Dios lo hizo por amor a nosotros, como dijo nuestro hermano. Bien, entonces, dicho eso, avancemos entonces a este punto, en la siguiente diapositiva. Veamos las etapas de la humillación de Cristo. Etapas de la humillación de Cristo. Voy a mencionar 4. La primera de ellas trata precisamente acerca de su encarnación, de su nacimiento. Veremos algunos aspectos de cómo Cristo fue humillado desde el nacimiento. Después veremos la vida, después veremos la muerte, y al final veremos el momento de Jesús muriendo, estando 3 días, y después, hasta ahí terminaría todo su proceso de humillación. Bien, empecemos con un tópico, un tema que tengo que explicar. Siguiente diapositiva. Todavía no vamos a empezar con las etapas. Hablemos de la kenosis. ¿Alguien ha escuchado ese término? Bien, ahí para que lo vayan apuntando, porque son términos teológicos y muy importantes. La kenosis, fíjense en nuestro texto en Filipenses 2, 7 al 8, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló. Pero lo importante que quiero resaltar de aquí, para poder explicar, es esta palabra que dice, se despojó. La palabra se despojó, en el idioma original, en el griego, es la palabra keno, de donde viene la palabra kenosis. La palabra keno implica el despojarse, el vaciarse. A veces se usa la ilustración como un vaso siendo derramado en libación. ¿Ok? Fíjense eso en su mente, como despojarse, como vaciarse. El texto nos ayuda a mirar que el verbo dice que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. La pregunta entonces que algunos teólogos desde el principio se han hecho es, ¿qué significa esto de que se despojó a sí mismo? ¿Qué significa esto que se despojó o que se vació a sí mismo? Algunos han sugerido que lo que significa esta palabra es que el Verbo en toda su gloria, en toda su excelencia, con todo su poder, lo que hizo fue como quitarse su vestimenta gloriosa, su vestido glorioso, y lo puso allá y bajó como un hombre, completamente como un hombre. Es decir, que Él se despojó de sus atributos divinos,
ya no más es todopoderoso, ya no más es omnisciente, ya no más es eterno, ya no más, etcétera. Como si Él se vaciara completamente y llegara como un vaso vacío. ¿Esto es cierto, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, tomando el ejemplo a lo mejor del agua en el vaso, realmente el agua no dejó de ser agua, sino simplemente se amoldó a la nueva forma que ahora sí que a vaciarse, ¿no? Pero realmente no dejó de ser agua. Si hubiese sido así, pues hubiera dejado de ser agua y ya no sería agua. Entonces, él no dejó de ser agua, simplemente se moldeó, ahora se acopló, ¿no?, a este cuerpo material, pero su sustancia siempre fue lo mismo, su naturaleza fue la misma. Exactamente lo que dijo nuestra hermana Gretita. No podemos decir que Dios dejó de ser Dios, sino diríamos que Dios ya no es Dios. Es imposible. Por lo tanto, no podemos decir que cuando dice el texto que se vació, signifique que Él dejó de ser Dios. ¿Por qué podemos decir eso? Porque todos los demás textos de los evangelios y las cartas que más adelante están en el Nuevo Testamento confiesan que verdaderamente que Jesús es Dios. Por ejemplo, Jesús en algún momento dijo: el que me ha visto a mí. Pero si Jesús no fuera en verdadera igualdad al Padre, Él estaría mintiendo. Porque Él estaría diciendo: bueno, yo antes era, pero ahorita ya no, pero de todas formas crean que yo soy. No, realmente cuando Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, estaba diciendo una igualdad con el Padre. Jesús en algún momento dijo: vosotros me llamáis Señor y Maestro. ¿Y qué dice? Y decís bien, porque yo soy eso. ¿Se estaba jactando Jesús de eso? No, realmente Él estaba consciente de que Él era eso. En algún momento los judíos, en todas sus tretas de querer agarrar a Jesús, le dijeron en Juan 10:33, no vayas ahí, dice: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y podríamos citar ejemplos en el Evangelio y en la Biblia, donde se manifiesta y se confiesa que Jesús nunca dejó de ser Dios. Por lo tanto, ¿qué significa esta idea de que se despojó a sí mismo? Lo que Pablo está queriendo decir, hermanos, es de que el Verbo de Dios, como dijo nuestra hermana Gretita, el Hijo de Dios, en su estado preexistente, en su estado de gloria, Él voluntariamente renunció, sometió su divinidad a la voluntad del Padre. Él no dejó de ser Dios, sino que Él simplemente no echó mano de su divinidad en la tierra. ¿Se dan cuenta? De tal forma que Jesús podría decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero Él no usó su divinidad para su propio provecho. No lo hizo. ¿Él lo podía haber hecho? Sí, pero no lo hizo por beneficio a muchas cosas que en la Biblia encontramos acerca de un verdadero hombre, un sumo sacerdote igual que nosotros. Así que entonces, cuando vemos a Jesús, veamos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Él se rebajó voluntariamente. Él renunció a sus privilegios, pero Él los conservó. Es decir, no es que Jesús se los haya quitado, sino que Jesús completamente es Dios y solamente lo que hizo es no ocupar los poderes divinos que la naturaleza divina le comunicaba a la naturaleza humana. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Pero fíjense, solamente estamos viendo el punto acerca de qué significa esta frase. Me gusta más como lo dice la nueva traducción viviente en la siguiente diapositiva. Fíjense que es un poquito más claro. Dice: en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Es decir, renunció renunció al derecho que él tenía en sí mismo de ocupar sus privilegios divinos. ¿Ok? Sí, vamos hasta ahí. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Sí, vamos ahí. De todas formas, esta parte la vamos a ver más cuando veamos otro tema. Bien. Avancemos entonces, después de haber dicho esto de que la kenosis, este vaciado, no significa que Jesús dejó de ser Dios, sino que en Él hay el verdadero Dios y verdadero hombre. Veamos la primera etapa del estado de humillación.
Punto número 1, o inciso A, encarnación. Como ya hemos dicho, que el verbo se encarnara no significa que cesó de ser lo que era, Dios. No cesó de ser lo que era. Y ahora se transformó en un hombre. Sino que en él hay una hipóstasis. Foto mental, subrayen en su mente, hipóstasis. ¿Qué es eso? Son palabras domingueras, hermanos. Pero lo vamos a ver poco a poco en los días que continúen. Hipóstasis, una unión de dos naturalezas. Verdadero Dios y verdadero hombre. Esta es la forma correcta de decir acerca de Jesús. Algunas veces decimos, Él es 100% hombre y 100% divino. Eso es incorrecto, es impreciso más bien. O a veces decimos, Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Eso es impreciso. Lo mejor es decir, Él es verdadero Dios y verdadero hombre. El que estaba naciendo en la tierra era verdaderamente Dios y también verdaderamente hombre. Dos naturalezas, una sola persona. ¿Ok? Entonces, por medio de la encarnación es que Jesús realmente llegó a convertirse como miembro de la raza humana. ¿Y por qué empieza el estado de humillación ahí? ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Ahora Jesús, ahora la persona del Hijo de Dios, en Cristo Jesús, ahora se encuentra limitado por el tiempo. Ahora está padeciendo las mismas cosas que tú y yo experimentamos desde su nacimiento. Limitaciones, sufrimientos, padecimientos que tú y yo constantemente experimentamos. En eso consistió su humillación en la encarnación. Fíjense cómo lo dice la siguiente diapositiva. A la pregunta, ¿cómo se humilló Cristo en su concepción? El Catecismo Menor de Westminster responde lo siguiente en la pregunta 47. Cristo se humilló en su concepción y nacimiento, en que siendo desde la eternidad el Hijo de Dios en el seno del Padre, le plació en el cumplimiento del tiempo hacerse el Hijo del Hombre, hecho de una mujer de condición humilde y nacer de ella, con otras diversas circunstancias que hacen extraordinaria su humillación. Pensemos un poquito acerca de la humillación en su nacimiento. ¿De qué forma Jesús fue humillado en su nacimiento? Recordemos que la humillación es que Él experimentó cosas que no correspondían a su naturaleza. ¿De qué? Ajá. Que dependió ahora de una mujer para poder sobrevivir durante los 9 meses. El nacimiento, por medio del cordón. O sea, ya depende de un ser creado. Fíjense lo que dice nuestra hermana Gretita. El ser infinito, poderoso, soberano, independiente, absolutamente suficiente, ahora necesitaba que María, su madre, comiera. ¿Qué pasaba si María no comía? Lo que le pasa a cualquier ser humano. Fíjense, desde el nacimiento de Jesús ahora estaba absolutamente dependiente de una criatura creada por Dios. Miren lo que dice Lucas 2:7. Ahí la diapositiva, ¿está bien? Vamos a ver esta estructura, hermanos. Vamos a ver la pregunta, vamos a ver algunos textos bíblicos que van a hacer referencia a lo que están así como haciendo referencias. Entonces, para que ahí los puedan ir anotando o después les pasamos las diapositivas. ¿Mande? Ok, Lucas 2:7, en la siguiente diapositiva, Marianita. Fíjense lo que decía nuestra hermana Gretita. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Dios envuelto entre pañales. ¿Se dan cuenta? ¿Eso es digno de su naturaleza divina? Absolutamente no. En pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿Qué era un pesebre? El pesebre era un lugar, un recipiente donde le daban de comer a los animales. Ahí fue la cama del todopoderoso, soberano y santo Señor. ¿Es digno de su naturaleza? No. Las condiciones en que nació el Hijo de Dios no fueron las más favorables y dignas para una persona como Jesús. Se esperaría que Él naciera en un palacio lleno de sirvientes, repleto de personas de infinita riqueza, de infinita una posición adecuada, pero no, Jesús no fue así. Él nació en una posición humilde, humillante. De hecho, buscando en un mesón, no había lugar donde poder nacer Jesús, y Él nació en un lugar abandonado. Hermanos, pensemos en eso.
Pensemos en esta humillación desde el nacimiento de Jesús. Como dijo nuestra hermana, Él dependió de que su mamá le diera de comer, Él dependió de todas las circunstancias que cualquier bebé padece. Él tuvo que llorar quizás necesariamente para pedir de comer, quiero comer. ¿Se dan cuenta de todas las cosas? El aquel que no necesitaba alimento, ahora estaba sometiéndose a que su mamá en algún momento dijera, te voy a dar de comer. Es increíble, hermanos. Y pudiéramos seguir meditando más respecto a este punto, pero avancemos. Segundo aspecto, no solamente fue humillado desde el nacimiento, sino a partir de toda su vida. Fíjense lo que dice en este texto acerca de la vida, segundo aspecto de las etapas de la humillación. Lucas 2, 21 al 23, al que le voy a pedir a mi hermano Carlitos que la pueda leer, por favor. Lucas 2, ¿verdad? Ajá, o ahí está en pantalla, bro, si quieres. Ok. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual ya había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Gracias. 8 días después del nacimiento de Jesús, ¿qué es lo que tenía que hacer todo judío? Circuncidarse. ¿Qué le pasó a Jesús siendo verdaderamente Dios? Verdaderamente como hombre fue circuncidado. ¿Por qué? Él se sometió obedientemente a la ley. En este caso, él no se sometió, lo sometieron, ¿verdad? Sus papás, creyendo en la promesa de Dios, creyendo en la ley que Dios les había dado. Así que el dador de la ley, ¿qué es lo que hizo? Se sometió a la ley, como lo vemos en este texto. La ley marcaba que después de un niño nacer, a los 8 días, la ley marcaba que tenía que circuncidarse. Y ahora tenemos a este bebé indefenso pasar por el rito de la circuncisión, sometiéndose a la ley de esta misma forma. La vida del Hijo de Dios fue una de total sufrimiento, hermano. 8 días después ya podemos ver algo en el que se derrama sangre, en alguna forma, ¿no? Bueno, no sé, nunca he experimentado eso, ¿va? Pero yo pienso que sí. Entonces, aquí el Hijo de Dios constantemente está en sufrimientos, limitaciones, necesidades, que para ti y para mí no son humillantes, ¿o sí? ¿Es humillante para ti necesitar alimento? No, es algo que es propio de nuestra naturaleza. Necesitamos comer. Pero para Jesús, quien es verdadero Dios, era algo de humillante. Estaba implicado de humillantes. Entonces, hermanos, fíjense cómo lo dice entonces el Catecismo Menor de Westminster en la siguiente diapositiva. A la pregunta, ¿cómo se humilló Cristo en esta vida? El Catecismo responde, Cristo se humilló en esta vida al sujetarse a la ley. Acompáñenme un texto en sus Biblias, ahí no va a estar en pantalla. Gálatas 4:4, que es el mismo que está ahí. Gálatas 4:4, que sería el punto, inciso número 1 en esa presentación. Gálatas 4:4, el que lo tenga lo puede leer, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cómo nació Jesús? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, sometido a la ley, obedeciendo a la ley. Se dice que hay 613 mandamientos, 614 mandamientos que Jesús necesariamente tuvo que obedecer. Y pensemos no solamente en el acto de obedecer, pensemos en el acto de intención, acción y omisión. Jesús tenía que obedecer completamente todo lo que la ley marcaba, se sometió a la ley completamente. El texto continúa diciendo, ahí en la diapositiva, la cual cumplió perfectamente. No solamente eso, sino continúa diciendo, y a luchar con las cosas indignas del mundo, las tentaciones de Satanás. Hermanos, Jesús fue tentado en todas las cosas, como dice la Escritura. Y en Mateo capítulo 4 se nos narra esta historia de Jesús siendo tentado por Satanás. ¿Es posible que Dios sea tentado?
Dios hombre, sí, exactamente. Pero Dios no puede ser tentado. Nuevamente vemos que todo esto es un proceso de cosas paradójicas, de que Jesús está asumiendo, está siendo tentado, obviamente sin pecado. Él venció el pecado y Él venció cualquier cosa que se oponía en contra de la voluntad del Padre. Entonces, vemos que Él fue tentado en todas las cosas. Continúa diciendo ahí la diapositiva: las debilidades de su carne, sean las comunes a la naturaleza del hombre o las que acompañan particularmente a su baja condición. Jesús necesitó comer, necesitó dormir, se cansó, ¿o no? O Jesús flotaba en el aire, no tocando nada. Jesús se manchaba los pies, Jesús quizás pisó una piedra, quizás cualquier cosa. Jesús experimentó todas las cosas que para ti son comunes y que decimos, bueno, pues es normal. Pero Jesús, en su naturaleza como Dios, eran cosas humillantes. Sí, hermanito. ¿Fue naturaleza del hombre o fue naturaleza de Dios el que se haya presentado a la tentación a los Satanás? ¿Perdón? ¿Fue naturaleza de Dios o hombre al responderle a Satanás? Nosotros creemos que son las dos cosas. Jesús es una persona. Cuando hablamos de la hipóstasis, hablamos que en esa persona hay dos naturalezas: Dios y hombre. Cuando Jesús actuó siempre como una persona, como verdadero Dios y como verdadero hombre. Entonces, cuando Él venció la tentación, Él no usó la capacidad de su naturaleza divina, sino que Él experimentó todas las cosas como un verdadero hombre. De tal forma que Él no estaba echando uso de su naturaleza divina para poder resistir la tentación, sino que realmente Él fue tentado de una forma más grande que nosotros. Pensemos en esto. Cuando tú eres tentado a no perdonar a un hermano, en tu mente hay muchas cosas. Por ejemplo, es que este hermano no tenía que haberme tratado así, ahora me la va a pagar. Y tenemos una tentación, una lucha, porque en nuestra naturaleza ya existe pecado, ¿verdad? Pero en Jesús, que nació sin pecado, la experiencia de las pruebas en Jesús fueron más intensas, porque a Él, en su pureza, Él tuvo que obedecer y soportar una tentación muchísimo mayor que tú y que yo. Porque tú y yo, cuando soportamos las tentaciones, están nuestros deseos pecaminosos ahí. Pero Jesús, sin deseos pecaminosos, Él está constantemente diciendo, no, 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 no. Las tentaciones de Jesús, hermanos, no tenemos idea, fueron muchísimo más grandes que las nuestras. Muchísimo más grandes. Muchísimo más grandes. No sé, hermano, si le ayuda un poquito. ¿Sí, hermanito? Yo entendí la pregunta del hermano Alfredo que dijo si cuando él respondió pudo haber respondido como Dios, conociendo realmente la palabra. O sea, él sufrió las tentaciones, pero ahora que responde, Espíritu está. No sé si en ese momento pudo ser Ok. Está interesante esa... Sí, claro. Pudo haber respuesto sin decir escrito está, sino responder como Dios, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Fíjense, él está echando mano, hermanos, de su humanidad, de lo que él aprendió como niño, incluso de la ley. Porque él tuvo que aprender ese texto, ¿verdad? O lo sacó de su omnisciencia. Él aprendió ese texto y él entendió ese texto y él aplicó ese texto correctamente y él entendió que esto es lo que tenía que hacer en contra de la tentación de Satanás. Prefiero hacer la voluntad de mi Padre que hacer tu voluntad, Satanás. Sí, hermanito. Tal vez está ahí como base la expresión que leímos al principio, ¿no? Que dice, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte. O sea, él en la condición de hombre tuvo que experimentar todas las cosas. Y eso propiamente no significa que no era Dios. Podemos decir categóricamente que temparon a Dios, pero que se hizo dentro de las limitaciones que él adquirió como hombre. Como dice Israel, por eso tuvo que desde niño aprender, memorizar, en sabiduría, para poder enfrentar esto. Exacto, hermanos. Ahí no, bueno, hay una equivocación por parte del quien intentó, pensó que por ser hombre iba a humillar. Claro, es claro el paralelismo que existe en la tentación de Jesús en el desierto
con el paralelismo que existe con Adán y Eva. Satanás usó la misma treta. Dios dice esto, pues tú haces esto, ¿no? Entonces Adán y Eva pecaron, estando también en una condición plena, perfecta y en mejores condiciones todavía. Pero Jesús sufrió aún una mayor tentación que Adán y Eva. Porque Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ok, gracias hermanos por sus participaciones. Cualquier duda, ahí coméntenlo. Entonces lo que vemos aquí es que, como les decía, no tenemos ni idea del sumo grado que Jesús sufrió como hombre en toda su vida. En toda su vida. Necesidades propias del ser humano como comer, dormir, cansarse, desvelos, ataques de Satanás. La Escritura nos dice que Satanás le dejó por un tiempo. Todo el tiempo Jesús recibió tentación de Satanás en toda su vida. Y Jesús constantemente, ¿ustedes creen que no sufrió en decir sí a Dios? Sufrió, hermanos. Porque la obediencia, como dice Él, fue experimentado en quebrantos, lo veremos más adelante. Él tuvo que decir, Dios es mejor, Dios es mejor. Él tuvo esta no lucha interna, sino el decir constantemente, haré la voluntad del Padre. Me cuesta, por así decirlo, como hombre, verdadero hombre, pero prefiero hacer la voluntad del Padre. De tal forma que Jesús, en un momento de su vida, ora a Dios, diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieres, Dios. Vemos que Jesús se está sometiendo constantemente, tentado en todo, sometido a la ley, y pudiéramos seguir hablando de toda la vida de Jesús, hermanos. Jesús se cansó muchísimo, hermanos, tanto que en una ocasión en una barca, ¿se acuerdan? Los discípulos lo movían y Jesús, el mar y la tempestad, y Jesús dormido. Hermanos, Él se cansó, mucho. Y como lo vimos en un principio, ¿lo hizo por qué? Por amor a nosotros. Continuemos, hermanos. Tercer aspecto, tercera etapa de ese estado de humillación, que es la muerte. La confesión, el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 49, lo comento para que ustedes lo puedan también investigar. Dice lo siguiente: ¿cómo se humilló Cristo en su muerte? Cristo fue humillado en su muerte al haber sido entregado por Judas. ¿Fue humillante eso, hermanos? Uno de sus amigos, de sus discípulos, de sus amados discípulos, como lo dice Juan capítulo 13, que Jesús amó a sus discípulos, le entregó. ¿Creen que Jesús le dolió en su corazón eso? ¿A ti te duele cuando un amigo te traiciona? ¿Te sientes dolido cuando un amigo te defrauda y todo esto? A Jesús muchísimo más, hermanos. Su dolor fue inmenso. Antes de Judas entregarlo, Jesús le dijo a sus discípulos, estoy agobiado hasta lo sumo, mi alma está, no me acuerdo las palabras específicas, ¿cómo decía? Angustiada hasta la muerte. ¿Se dan cuenta del dolor previo a la muerte de Jesús? Y Judas fue uno de estos que también experimentó Jesús en la traición de uno de sus amigos. Continúa diciendo ahí, abandonado por sus discípulos, yo daré la vida por ti, maestro. ¿Y dónde estaba Pedro? Yo no conozco al tal. Despreciado y desechado por el mundo. Veamos un texto, Isaías 53, 2-3. Acompáñenme a buscarlo. Ese no está en la diapositiva. Isaías 53, 2-3. ¿Lo tienen? El que quiera puede leerlo. 53, 2-3. Sumirá fuego de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado y desechado por todo el mundo conocido, hermanos. En la muerte de Jesucristo vemos un desprecio tal al hombre más maravilloso que ha pisado la tierra, hombre más maravilloso que ha pisado la tierra, quien es asimismo verdadero Dios.
y que fue despreciado y desechado por todos. Dice, continúa ahí el texto, el párrafo, condenado por Pilato y atormentado por sus perseguidores, por haber luchado también con los terrores de la muerte y con los poderes de las tinieblas, y sentido y llevado el peso de la ira de Dios, en haber puesto su vida como ofrenda por el pecado y en sufrir la muerte penosa, ignominiosa y maldita de la cruz. Acompáñenme de otro texto. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. El que lo tenga lo puede leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cómo se describe ahí al Hijo de Dios en ese versículo? ¿Cómo es? Maldito. Hecho por nosotros maldición. ¿Cómo es posible esto, hermanos? El Hijo de Dios, eterno, inmortal, invencible, bendito por los siglos de los siglos, ahora maldito en la cruz. Hermanos, todo el proceso de la muerte de Cristo por crucifixión fue abrumadoramente doloroso. Si a ti y a mí me duele cuando yo en mi casa, pongo la mano y estoy volteando las tortillas y me duele al voltear las tortillas, me quemo. Hermanos, el dolor que experimentó Cristo en la cruz, en su cuerpo, fue terrible. La condena por muerte de cruz no era para matar solamente al condenado, sino para hacerlo sufrir todo lo más posible, para mantenerlo con vida ahí colgado en la cruz, lo más posible para que sufriera. La muerte por cruz tenía la intención también de ser avergonzado al condenado. Nosotros vemos en algunas figuras, algunos retratos, que Jesús está colgado y que tiene como un calzón o un trapo. Pero realmente en la cruz Jesús estaba absolutamente desnudo. Aquel que estaba cubierto de gloria ahora estaba completamente desnudo delante de su propia creación, siendo avergonzado. Ahí estaba Cristo, desnudo, cubierto completamente de sangre, gente burlándose de él, hermanos, los de su propia nación, por los que había venido por ellos, por los soldados, por los romanos, burlándose de él, herido en la cabeza, herido en los pies, herido en las manos. Ahí está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermanos, en la cruz, la agonía simplemente de respirar era dolorosa para Jesús. Él tenía que tratar de levantar sus pies y respirar. El simple hecho de poder decir una sola palabra era algo doloroso para Jesús. Y lo vemos diciendo en la Biblia 7 palabras al menos. Pero hermanos, todo lo que he dicho, aún todo lo que he dicho, no era nada. Porque Jesús, comparado ese dolor con la ira de la copa de Dios, lo que experimentó en su carne no era nada comparado con él asumir y beberse la copa de la ira de Dios, siendo derramada en aquel instante por ese hombre que había sido presentado como ofrenda para pecadores, como tú y como yo. El estado de humillación en su muerte es importante que meditemos. Cuarto aspecto, cuarta etapa. Después de su muerte, antes de resucitar, en la siguiente diapositiva, Marianita. Gracias. ¿Cómo se humilló Cristo después de la muerte? La humillación de Cristo después de la muerte consistió en ser sepultado, en continuar en el estado de muerte y bajo el poder de la muerte hasta el tercer día. No solamente Jesús fue humillado en su muerte, sino después de su muerte permanecer 3 días bajo el dominio y el señorío de la muerte. Fíjense lo que dice un texto, Romanos 6:9. Todos estos textos están ahí en las diapositivas. Romanos 6:9, se los leo a ustedes. Romanos capítulo 6, versículo 9, dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y hablando de él, la muerte ya no se enseñorea más de él. No por un segundo la muerte se enseñoreó de Cristo, sino por ¿cuánto tiempo? 3 días la muerte se jactaba de haber matado
y estar sometido el Hijo de Dios a su poder destructivo. Jesús fue humillado en todo, hermanos, en su nacimiento, en su vida, en su muerte y aún después de su muerte. Siguiente diapositiva, Marianita. El estado de humillación de Cristo. El estado de humillación consiste entonces, hermanos, en que Cristo dejó de lado su majestad divina, la cual le pertenecía como gobernante y soberano del universo, y que asumió la naturaleza humana en calidad de siervo, y que Él, el supremo dador de la ley, se sujetó a las demandas de la ley y la maldición de la ley hasta sus últimas consecuencias, la muerte. Hoy hemos visto 4 aspectos, 4 etapas de este estado de humillación de Cristo. Pero hermanos, cuando estemos estudiando en la dominical, no pensemos que solamente esto es información que te estamos dando para que tú puedas, cuando te pregunten, ¿y qué es el estado de humillación? Sino es para que tú y yo meditemos en todo esto, reflexionemos en todo esto. Cuando los escritores del Nuevo Testamento pensaban en el estado de humillación de Cristo, inspirados por Dios, escribían cosas muy importantes y valiosas para nosotros. Quiero señalarte algunos textos que tienen como su eje el estado de humillación de Cristo. El mismo Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Antes de hablar de los estados del verbo, Pablo, sabiendo de los problemas que había en la iglesia en Filipos, escribe lo siguiente: hermanitos míos, nada hagáis por contienda. ¿Qué había en ellos? Peleas. Por vanagloria, no hagan nada por eso. Antes, más bien, sean humildes. Es decir, ellos tenían un problema de falta de humildad, estimándose a cada uno como superiores al mismo. Por lo tanto, en la iglesia de Filipos, su problema es que yo me sentía más que mi hermano Alfredo, y mi hermano se sentía más que yo. Ya había problemas, ya había rivalidades. Versículo 4. No miren cada uno su propio bien, sino cada cual uno mirando también el de los demás. ¿Y cómo vamos a cumplir esto, Pablo? Es que entonces Pablo dice: considere entonces a Cristo Jesús. Es decir, hermanos, Pablo tenía una ancla para poder combatir nuestros problemas pecaminosos en nuestro propio corazón. ¿Y cuál era? Contemplar a Cristo siendo humillado. La humillación entonces de Cristo termina siendo la fuente de estímulo para que tú y yo podamos mortificar pecados. Es que yo no voy a perdonar a tal hermano. Considera la humillación de Cristo por tu vida. Antes de siquiera, hermano, ser áspero contra tu esposa o tu esposo, considera la humillación de Cristo por tu vida. Antes de que tus ojos se dirijan a cosas inapropiadas en la computadora, considera que Cristo fue humillado en la cruz por ese pecado del cual tú estás siendo seducido. La humillación de Cristo es fuente de estímulo para mortificar nuestros pecados. Otro texto más. Miren conmigo, Hebreos, capítulo 4, versículo 15 al 16. El autor de Hebreos, desconocido, nos dice lo siguiente acerca de nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿De quién habla aquí? De Cristo. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor lo que está diciendo es: mis hermanos, yo sé que tienen momentos de debilidad, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí se han sentido débiles contra el pecado, contra las tentaciones? ¿Cuántos de aquí se han sentido débiles? Muchos. Y el autor dice: pero tienes un Señor que te salvó, que te entiende, que te comprende, uno que puede interceder por ti, uno que está para ti y por ti, para ayudarte a continuar y perseverar, mortificando tu pecado. Uno que no te dice que no puedes hacer esto bien, sino que te dice: yo también lo sufrí, pero aquí estoy por ti y para ti. El estado de humillación de Cristo nos sirve como recordatorio de que nos entiende Él y que puede compadecerse de nuestras debilidades.
Otro texto más, hermanos, ahí mismo en Hebreos. Hebreos 12. Nos dice lo siguiente, Hebreos 12, versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué es esto? El estado de humillación de Cristo. Consideren, piensen, reflexionen, mediten. ¿Y cuál es el efecto de considerar esto conforme al pasaje? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es difícil, hermanos, caminar en el cristianismo. Claro que tiene matices de dificultad. Pero el autor dice, consideren la humillación de Cristo Jesús. De que Él, siendo Rey y Señor, dejó todo eso por amor a ti, por amor a mí. Y que Él soportó toda aflicción, todo dolor, toda humillación, para que tú pudieras tener salvación, vida eterna. No desmayemos, hermanos. El estado de humillación, la humillación de un hombre es el catalizador para la fortaleza de personas débiles como nosotros. Por eso es que este mismo autor hizo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, un versículo anterior. Así que al reflexionar en la humillación de Cristo, el creyente puede ser fortalecido para no desmayar y perseverar hasta el final. ¿Se dan cuenta de cómo los autores hablan del estado de humillación y tiene tanto valor para nosotros? El último que quiero señalar, Apocalipsis 5, 9 al 12. Este es el final. Esta es la descripción final de todas las cosas. Dice el texto: y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué es esto, hermanos? El estado de humillación. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su voz era millones de millones, que decían a gran voz, digámoslo todo junto: el Cordero que fue inmolado. Y la iglesia dice: amén. El Cordero que fue inmolado. Hay un cántico en el cielo, y el centro de ese cántico es la humillación de nuestro Salvador. La humillación de Cristo, una razón de alabanza eterna. Un autor puritano llamado John Flavel dice magistralmente lo siguiente, en la siguiente diapositiva: cuanto más vil se hizo por mí, más amado será para mí. Y todo aquel que ama a Cristo, exáltelo y hónrelo. Oh tú, que has escapado de la ira eterna de Dios, gracias a la humillación de Dios, del Hijo de Dios, alaba a tu gran Redentor, y por siempre exalta sus alabanzas. Oh, deja que tu corazón considere y valore esta condescendencia admirable de Cristo hasta su plenitud, y tus labios digan: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Este es Cristo Jesús, hermanos. Este es nuestro Salvador, nuestro Señor, en su estado de humillación. Yo te pregunto, ¿este es tu Salvador? ¿Este es tu Señor? ¿Este es tu Cristo? La misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos: ¿quiénes dicen que soy? Es la misma que Dios y que Jesús te hace a ti. ¿Quién dices que soy yo? Hemos visto, hermanos, entonces, en la siguiente diapositiva, lección número 4, el estado glorioso de la humillación de Cristo. El estado de humillación de Cristo. Este es nuestro Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra, y lo que yo no puedo hacer, Señor, que tu palabra, que Cristo Jesús haga en nuestros corazones, Dios.
que tú seas cada día más grande en nosotros, que estemos cada día más contentos, satisfechos de haber alcanzado por tu gracia el favor de perdón de pecados eternamente y para siempre. Y que no olvidemos que esto que hoy disfrutamos ha sido a través de la humillación del Hijo de Dios en toda su vida. Te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, y permite que tu palabra se asiente en nuestros corazones y podamos vivir para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, preguntas, dudas, ¿algo que quieran comentar? ¿Sí, hermanito? Una pregunta, hermano. Cuando el Señor Jesús fue engendrado, María, Fue encarnado. encarnado, Él empezó como cualquier bebé, ¿verdad? Estándose. Ya su condición era humana, de hombre. El Señor, nuestro Dios, deja ahí que Él empiece a desarrollarse, o sigue teniendo, vamos a decirlo así, influencias aún como bebé. Sigue teniendo influencias. ¿Cómo a qué tipo de referencia? Divinamente. Bueno, lo que dijimos al principio fue de que verdaderamente el niñito Jesús en pañales y en el pesebre es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña es de que Él no hace uso de sus poderes divinos para provecho y beneficio suyo, y entonces podemos decir que realmente lo que Jesús experimentó como bebé, lo experimentó como un ser humano, pero también afirmamos de que Jesús seguía siendo Dios, a pesar de esa condición. Ajá. ¿Sí? De todas formas, yo sé que esto, hermanos, esto se llama la hipóstasis. Esto es un misterio que a veces no logramos entender del todo, solamente nos podemos aferrar a algunas cosas de la Escritura, pero para nosotros es muy difícil entender esto. Una persona, dos naturalezas, pero que esas dos naturalezas no son dos personas diferentes, que a veces opera una y que a veces opera otra, sino que es una misma persona, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ajá. La operación de cómo funciona todo esto lo vamos a ver, me imagino yo, en la hipóstasis, cuando lleguemos a ese punto, donde veamos cómo es que estas dos cosas coexisten, conviven, por así decir, ¿no? Entonces, no sé, algo de eso podría decir, hermano. No sé si... ¿Sí? Sí, yo por ejemplo viendo el pasaje donde María va a ver a Elizabeth, y cuando se saludan, ¿qué pasa? El bebé, Jesús, brinca luego cuando... Sí, claro. Sí, entonces quiere decir que sí tenía la influencia divina de Dios Padre, vamos pues, porque luego sintió más bien, sintió. Sí, yo considero que ese texto, por ejemplo, hay algunas conclusiones que podríamos decir, porque no es el texto demasiado claro como diciendo, y Jesús desde el vientre le dio el Espíritu. Por ejemplo, no dice eso textualmente. Hacemos ciertas conclusiones y todo eso, pero verdaderamente el bebé, Juan, estaba delante del bebé hombre, Dios, y hubo una reacción ahí. ¿Cómo? ¿Por qué se dio esa reacción? No necesariamente podríamos decir de Jesús, podríamos decir del Padre, no lo sabemos, ¿no? Entonces, pero realmente el bebé Juan el Bautista, que estaba enfrente del bebé Dios, hombre. Ajá. ¿Algo más que quieran preguntar, comentar? No sé, ¿todo bien? ¿Hermanito? Creo que uno de los misterios también de los cuales hoy nos preguntamos, ¿en qué momento a Jesús se le fue revelado que él era el Hijo de Dios? Sí. Algunos sugieren que fue en el bautismo, ¿no? Cuando tomó más conciencia, una conciencia más plena de todo esto. Pero la Biblia no nos da datos antes del proceso de su crecimiento en el que podamos decir esas cosas, ¿no? Solamente sabemos que Jesús empezó su ministerio en todo esto, pero como decíamos, como es una parte del misterio, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿no? Sí, hermanito Carlitos, espérame. Abonando a lo que pregunta Alfredo,
cuando el niño Jesús a los 12 años va al templo, él ya tiene una conciencia de quién es y cuál ha de ser su labor, porque él mismo le dice a sus padres: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre tengo que estar? Y entonces es muy probable que la instrucción de María y la instrucción de José, por la revelación del ángel, haya sido la primera plataforma por la cual él empieza a tener una conciencia de quién es y a qué ha venido a este mundo. Aunque, como dice Israel, ya su labor como Mesías inicia a partir de que es revestido del poder del Espíritu en el bautismo. Bueno, ese conocimiento, ahí mismo lo dice, ¿no? Que Crecía, exactamente. en sabiduría, las escrituras pues estaban mezclando. Él tuvo que aprender no solamente cosas teológicas, sino aprender a comer, a aprender a vestirse, aprender a ir al baño. ¿Jesús fue al baño? ¿No? Es una pregunta que luego algunos ateos dicen, ¿no? De Axel quería decir una pregunta y por allá veo otra, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Tienen una duda? ¿Todo bien? ¿Un momento? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí entendemos el sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz, pero aunado a lo que mencionaste de que él en pleno sufrimiento extremo sabía que podía dejar de sufrir por la naturaleza divina y no lo hizo, de veras que explota la cabeza. Totalmente. Se duplica. De hecho, hay un momento donde Pedro, ¿se acuerdan? Le fue y le cortó la oreja a uno. Dice: Pedro, ¿qué no sabes que yo podría descender? Ajá, ¿se acuerdan? Pero ¿por qué no lo hace? Porque no forma parte del plan de Dios y porque Jesús ahorita está subordinado a la voluntad del Padre. Llegará el momento donde enviará a sus ángeles a destruir a sus enemigos, ¿no? Llegará ese momento. Bueno, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Bien, tenemos algún momentito para distraernos, saludarnos y Dios les bendiga, hermanos.